arrancando otra sesión del Foro de Restauradores INA a la Distancia. Esta es nuestra sesión de septiembre, pero por la reunión nacional la pospusimos a este viernes. Tenemos dos conferencias muy interesantes que nos propusieron y que voy a presentar a quienes nos están acompañando el día de hoy a hacer la presentación. La primera conferencia la presentan Fernanda Martínez y Daniel Meléndez. Se llama Estudio de la pintura mural del exconvento de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Es un trabajo muy interesante que nos van a presentar de los avances y del proceso de investigación realizando en el exconvento de Santo Domingo, Tehuantepec, que tuvo afectaciones muy serias por los sismos del 2017. Voy a presentar a nuestros dos ponentes. Fernanda Martínez Camacho es licenciada en restauración por la ENCRIM, recibió mención honorífica del premio Paul Coremans en el 2010 a la mejor tesis de licenciatura por un trabajo que realizó sobre el mucílago de nopal como alternativa para la consolidación de adobe aplicado a un caso de Cucospera sonora. Cursó la maestría en arquitectura en el área de restauración en la Universidad de Oaxaca en la promoción 2012-2014. Ha trabajado en el Centro INA Oaxaca desde el 2005, coordinó la sección de este Centro INA del 2008 al 2010 y realizó como titular el proyecto de conservación y restauración de 3 retablos provenientes de Santa María Xochixtepec, Villa Alta, Oaxaca, que también obtuvo un premio de mención honorífica en los premios INA 2012. Ha coordinado proyectos en Oaxaca y actualmente trabaja como restauradora en este centro INA y está coordinando el proyecto de restauración de acabados arquitectónicos y pintura mural del exconvento de Santo Domingo, Tehuantepec. Este conjunto afectado por los sismos del 2017. Su trabajo profesional se ha centrado en bienes inmuebles por destino, teniendo un especial énfasis en la pintura mural, acabados arquitectónicos y retablos. Daniel Meléndez García es maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, e ingeniero químico por la misma institución. Desde el 2016 se ha especializado en la síntesis de nuevos materiales para consolidación de roca, así como su caracterización y evaluación. En este mismo año realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cádiz en el grupo de investigación TEP 115, procesado de nuevos materiales vía sol-gel. En el 2019 se integró al equipo de trabajo del laboratorio Códice de la Coordinación de Conservación, apoyando las líneas de investigación en caracterización de bienes patrimoniales mediante técnicas espectroscópicas, evaluación de productos para consolidación y el estudio de envejecimiento de materiales. Les agradezco a Fernanda y a Daniel por su propuesta para exponer el día de hoy y les cedo la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto poder estar presentándoles el día de hoy esta investigación que hicimos en conjunto el Centro INA Oaxaca junto con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Lo que les vamos a platicar el día de hoy es justo el estudio de los análisis que hemos realizado en la pintura mural del exconvento de Santo Domingo, Tehuantepec. Como ya les platicó Talía, es parte de un proyecto de restauración por las afectaciones que tuvimos por el sismo del 7 de septiembre. El equipo que pues estuvo trabajando en este estudio es junto con el equipo de Códice, del laboratorio Códice, que es la ingeniero química Perla Telles, el maestro en ciencias Daniel Meléndez, el maestro en ciencias Armando Arciniega y, bueno, yo, su servidora restauradora Fernanda Martínez del Centro INA Oaxaca. El exconvento de Santo Domingo Tehuantepec es un edificio construido con fines religiosos en el siglo XVI. Inició su construcción en 1544-1545.
la cual continuó el resto del siglo XVI y terminó hacia principios del siglo XVII. Su arquitectura sobria y masiva lo distinguen de obras más onerosas que realizó la Orden de los Predicadores en el siglo XVI en el ahora estado de Oaxaca. El exconvento de Santo Domingo Tehuantepec tuvo una gran relevancia religiosa en la región hasta el siglo XVIII, ya que por su localización era el paso obligado de la región hacia el Soconusco. Después de la independencia, poco se sabe de los frailes que ahí habitaron hasta 1859, donde se registra que las tropas del general Porfirio Díaz estaban establecidas en la ciudad y se infiere que ocuparon al menos una parte del conjunto religioso como base. En el siglo XX el inmueble funcionó como cárcel hasta 1974, cuando se inauguró el actual Centro de Rehabilitación Social a las afueras de la ciudad. Después de esa fecha, el edificio quedó abandonado hasta que se instaló la Casa de Cultura desde la década de los 90 hasta estos días. El inmueble tuvo desde sus orígenes una profusa decoración mural alusiva a escenas religiosas que varían su tema dependiendo del espacio, ya que los lugares públicos o de uso común tenían un discurso distinto a las áreas de uso privado, a las celdas. Esta decoración cambió con el paso del tiempo y por ello encontramos varias capas pictóricas superpuestas que corresponden a las adecuaciones decorativas de mantenimiento y de cambio de uso durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, las cuales se encuentran tapadas por capas de pintura de diferentes naturalezas. Se considera que las escenas religiosas fueron cubiertas desde el siglo XIX, cuando se ocupó como cuartel, y posterior a ello se agregaron más capas de pintura como mantenimiento durante su función como cárcel. En estas imágenes vemos la decoración de la sala del Profundis. Las escenas de la pintura mural probablemente fueron descubiertas después de que el edificio quedó en abandono cuando la cárcel se cambió de lugar y estas fueron liberadas, durante los trabajos de adecuación para ubicar la Casa de la Cultura aproximadamente hacia finales de la década de los 80 del siglo pasado. Estas imágenes nos muestran de manera general la decoración en los lunetos y los nichos procesionales del claustro bajo. En el refectorio, así como en las celdas, se puede observar una cenefa en donde se representan los motivos de flora y fauna local. El sismo del 7 de septiembre del 2017, ocurrido a las 11:49 de la noche, con intensidad de 8.2 grados Richter, afectó gravemente el edificio y sus acabados arquitectónicos, generando grietas, fracturas y colapsos de muros, bóvedas y contrafuertes. Las afectaciones por el sismo fueron severas y se vieron agravadas por el estado de conservación que tenía el inmueble previamente, ya que durante los distintos usos y adecuaciones de los espacios se agregaron elementos y materiales que no son compatibles con las fábricas originales, así como también la falta de mantenimiento. En estas imágenes podemos observar cómo se fracturaron las bóvedas del medio cañón del claustro alto y el colapso de la bóveda del corredor poniente debido a un desplazamiento del entrepiso y fractura y separación de los contrafuertes. Derivado de los daños del sismo, el Centro INAH Oaxaca acudió a atender y realizar el proyecto de restauración de la pintura mural y los acabados arquitectónicos del exconvento. Es así que se buscó el apoyo de la Coordinación Nacional de Conservación a través del laboratorio Códice, con el objetivo de identificar la paleta cromática que se utilizó para la decoración mural en las diferentes épocas del exconvento a través de análisis físico-químicos para comprender en su totalidad el valor histórico, técnico y cultural del inmueble, complementando con esta información las decisiones de criterios que tengan lugar para llevar a cabo un proceso de restauración adecuado. La elección de las zonas para realizar los análisis y estudios es un factor sumamente importante. Para este caso, debido a que se han identificado a simple vista áreas con una intervención anterior de restauración en la pintura mural, se decidió buscar espacios en donde nos aseguráramos que no hubiera restos de materiales que pudieran interferir con la identificación de los pigmentos, así como ubicar las zonas en donde se contara con una paleta cromática más amplia y representativa. Debido a la sobreposición de las capas pictóricas, un criterio importante fue identificar con claridad en esa zona los estratos o las capas. En la foto podemos apreciar una intervención anterior en donde se nota perfectamente un área con reintegración cromática del lado derecho
En contraste, del lado izquierdo no se ve la reintegración cromática. En esta foto se aprecia la liberación desordenada que tenían algunas áreas al iniciar el proyecto. Y en esta última fotografía, la capa superpuesta de una segunda decoración. Con estas fotografías quiero ejemplificar la complejidad que puede tener esta toma de decisiones para elegir las zonas adecuadas para realizar los análisis. De esta forma, se eligieron dos áreas del edificio que fueron liberadas recientemente en el proyecto de restauración 2019, en donde nos aseguramos no tener intervenciones anteriores. Se trata del luneto del ambulatorio poniente, lado norte, en la planta baja, el cual se libera en su totalidad la primera etapa decorativa. El otro espacio es el Salón 1, que también se localiza en la planta baja, en donde encontramos dos etapas decorativas superpuestas. Estas tres zonas, la primera etapa decorativa en el luneto, la primera etapa decorativa en el Salón 1 y la segunda etapa decorativa del Salón 1 son las que fueron caracterizadas. La caracterización de los materiales fue abordada en dos fases. En la primera fase se realizaron análisis in situ con técnicas analíticas no invasivas, no destructivas. Para la primera etapa decorativa del luneto del deambulatorio poniente se hicieron mediciones de microscopía óptica, colorimetría y fluorescencia de rayos X. En el muro norte y poniente del Salón 1, correspondientes a la primera y segunda etapa decorativa, se realizó la microscopía óptica, la fluorescencia de rayos X y espectroscopía Raman. La segunda fase consistió en el procesamiento de muestras para estudiar la estratigrafía mediante microscopía estereoscópica, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Se seleccionaron 11 muestras pertenecientes al Salón 1, 9 del muro poniente y 2 del muro norte. Estas muestras corresponden a la paleta cromática de las dos etapas decorativas. Como resultados de la primera etapa decorativa del luneto, se obtuvieron las coordenadas cromáticas mediante el sistema CIELAB de los colores negro, azul, café, amarillo, verde, rojo y las encarnaciones. Sin embargo, estos valores no deben considerarse como absolutos debido a que no existe una homogeneidad de las capas pictóricas, principalmente por la pérdida del material, la exposición de la base de preparación o por los remanentes de la base de preparación del ciclo pictórico posterior. La utilización de sombras para ciertos detalles como el cabello, la saturación de algunos colores para efectos específicos, como los que se observan en la túnica de color azul, así como la superposición de las capas, hacen que la desviación estándar de algunos valores sea elevada. Sin embargo, esta caracterización es un registro de la paleta observada posterior a la liberación del mural. Mediante microscopía óptica se adquirieron micrografías de la superficie del luneto en 33 puntos, en las cuales se pueden observar los trazos finos en las decoraciones de la túnica, la superposición del negro sobre el rojo y el azul sobre el negro. En la micrografía con iluminación infrarroja se observa el rastro de color negro, ya que los colores rojo y azul no son visibles con este tipo de luz. Asimismo, se puede observar pérdida de material pictórico debido a un efecto de abrasión ocasionado en el proceso de liberación, dejando líneas en diagonal y huellas del bisturí. También es posible observar restos de la base de preparación de la capa pictórica que cubría esta pintura. Esto se identifica con mayor claridad en la fluorescencia ultravioleta. A simple vista son evidentes pentimentos, entre los cuales podemos destacar la hombrera, la mano izquierda, las borlas, las campanas y el contorno de la túnica. En la micrografía de las borlas y campanas se muestra cómo el delineado negro de las figuras de mayor tamaño se encuentra sobre el ocre y las líneas de contorno negras de los motivos más pequeños. Mediante la fluorescencia de rayos X se determinó el uso de dos tipos de amarillo, uno a base de europimente para la identificación por la identificación del azufre y del arsénico, y el segundo base ocre por la presencia de hierro. El ocre se encuentra en las zonas de los pentimentos, como en el objeto que tiene en el pecho junto a su mano izquierda, que es parte de su iconografía, en las borlas y en las campanas. En el color azul no se detecta ningún elemento característico que haga inferencia a la utilización de un pigmento.
por lo que se considera que su composición es del tipo orgánico. En el rojo se detectó mercurio, cinabrio, y en el negro fósforo, debido al negro de hueso, ambos combinados para formar encarnaciones y sombras. De la misma forma, para el café se detectó mercurio, el cual está combinado con algún tipo de tierra y negro de hueso. En el color verde se detecta la presencia de arsénico, por lo que podría ser una combinación del amarillo, oro-pimente o la sobreposición de capas con tierra verde, debido a que se detectaron altas cuentas de hierro. En el muro oriente del Salón 1, la primera etapa decorativa, las micrografías muestran dos tipos de deterioros específicos. El primero es la presencia de huecos circulares que se observan en luz blanca y ultravioleta. Estos huecos aparentan ser burbujas, probablemente resultado de una aplicación de la base de preparación. El segundo es la formación de craqueladuras en la capa pictórica de color rojo oscuro, las cuales son más evidentes en las imágenes tomadas con luz infrarroja. Con los análisis de fluorescencia de rayos X, se pudo determinar que los colores azul, verde olivo y rojo presentan altas cuentas de calcio y de azufre. Ya que ninguno de estos elementos podría ser responsable del color, se deduce que son de naturaleza orgánica, es decir, colorantes. Es probable que, dado este origen orgánico, los autores quisieron saturar el color agregando una cantidad mayor de colorante y de aglutinante en la preparación de la capa pictórica roja. Este exceso trajo como consecuencia las craqueladuras observadas en las micrografías. Para el caso del color naranja, el elemento con más cuentas después del calcio es el hierro, por lo que se infiere que es un pigmento base hierro. Por otra parte, en esta zona de estudio, el equipo de restauración llevó a cabo calas descubriendo 6 bases de preparación, las cuales fueron analizadas por espectroscopía Raman. Los resultados indican que las bases de preparación son de carbonato de calcio, excepto la base de preparación número 2, que está compuesta por sulfato de calcio, es decir, yeso. Cabe mencionar que con esta misma técnica se realizaron mediciones en las capas pictóricas, sin embargo, solo se obtuvieron espectros de buena calidad en el color azul. Tal como se observa en la imagen, hay una superposición de los espectros del colorante índigo y del sulfato de calcio hidratado yeso. Para la segunda etapa pictórica en el muro del Salón 1, la microscopía óptica muestra que el color azul es uniforme, con pequeñas cargas de color negro, las cuales se observan en la imagen obtenida con iluminación infrarroja. En la imagen con luz visible se muestran huecos en la superficie del color que por sus características pueden obedecer a la formación de burbujas, formadas probablemente por la aplicación de la delgada base de preparación hecha a base de yeso. El color negro se observa homogéneo en las imágenes tomadas con las 3 fuentes de iluminación. La identificación elemental hecha mediante fluorescencia de rayos X mostró que los colores azul y negro comparten el mismo perfil elemental, con la única variación de un aumento en las cuentas de azufre para el color azul. En ambos casos no se detectó ningún elemento característico de pigmentos asociados a estas gamas de color. Caso contrario se observa para el color naranja, en el cual se identificó plomo como parte de su composición química, elemento característico para el pigmento minio. Las muestras colectadas en campo fueron analizadas con técnicas microscópicas con el fin de conocer la distribución estratigráfica, entender la técnica pictórica y caracterizar los materiales presentes. Los análisis de las muestras M4 y M7 tomadas del muro oriente y correspondientes a la primera etapa decorativa indican que ambas están conformadas por 2 estratos. En los mapeos elementales obtenidos por microscopía electrónica de barrido, se observa que el primer estrato está compuesto por azufre, por lo que se infiere que es de yeso. En el segundo se identificó calcio, es decir, es un estrato de carbonato de calcio. La capa de yeso que funge como soporte para el estrato pictórico es visiblemente más gruesa en la muestra M4 que en la muestra M7. Continuando con los resultados de la etapa decorativa 1, las muestras M8 y M9 se constituyen por 3 estratos. De la misma forma que en las anteriores, en los mapeos elementales se observa que el estrato 2 es de yeso, por la identificación de azufre, el cual es considerablemente más grueso en la muestra 9 que en la muestra 8, y el estrato 3 es de carbonato de calcio. En la etapa decorativa 2, la muestra 2 del muro norte se forma por 5 estratos, de los cuales 2 corresponden a capas pictóricas orgánicas,
Una de estas color azul ubicada en la parte central, en el estrato 3, y la otra de color negro, identificada como estrato 1, ubicada al principio de la muestra. El estrato azul pertenece a la etapa decorativa 1 y la segunda a la etapa decorativa 2. En la imagen SEM del mapeo se observa que la muestra presenta dos estratos de yeso, uno de ellos colocado debajo de la capa pictórica azul y el otro en el estrato 5. Los estratos 2 y 4 corresponden a la base de preparación de carbonato de calcio. La muestra M6 se compone por 4 estratos, de los cuales 2 son estratos pictóricos, uno de color anaranjado, el estrato 1, y el otro de color negro, el estrato 3. Los estratos 2 y 4 corresponden a bases de preparación. Como se observa en el análisis elemental SEM, se obtuvo que el estrato 2 se constituye de yeso y en el estrato 4 de carbonato de calcio. El estrato pictórico negro posiblemente sea de carbón y el estrato pictórico de color anaranjado presentó plomo, por lo que podría ser minio. En conclusión, la paleta cromática utilizada para la primera etapa decorativa del luneto se compone de cinabrio para los rojos, negro de hueso para las sombras y delineados, ambos combinados en las encarnaciones y en el caso de los tonos cafés, con algún tipo de tierra. En los amarillos se detectaron 2 pigmentos, oropimente y ocre, el segundo identificado en las zonas de los pentimentos y de los repintes. Para el color verde se identificó el uso de tierra verde y por último el color azul está compuesto por un material orgánico. Esta paleta cromática es similar a la que se encuentra en uno de los momentos pictóricos de la Sala del Profundis, específicamente en la pintura mural que ya había sido liberada en una etapa de intervención anterior del edificio. Con ello podemos sugerir que los materiales empleados para realizar la pintura mural de algunas áreas de importancia y uso común fue la misma que la identificada en el luneto estudiado. En el caso de la primera etapa decorativa en el muro del Salón 1, se pudo establecer que las figuras en color rojo oscuro, verde olivo y azul están compuestas por materiales orgánicos y los elementos decorativos en naranja están compuestos por oxidróxidos de hierro. Por espectroscopía Raman se determinó que la capa pictórica azul es una mezcla de índigo y sulfato de calcio, la cual, al analizarse mediante microscopía electrónica de barrido, se pudo observar que hay un único estrato de sulfato de calcio, es decir, no se diferencia la capa pictórica de la base de preparación. Esto nos da información respecto a que no es una mezcla de yeso con índigo, sino que se pintó sobre el yeso fresco. En los colores negro y azul de ambas etapas decorativas no se detectaron elementos que sean característicos de pigmentos, por lo que se infiere que ambos colores son de naturaleza orgánica. En el color anaranjado se ha identificado plomo y la microscopía de todas las muestras de la segunda etapa decorativa presenta un estrato intermedio donde el azufre es el elemento característico y está asociado a la primera etapa decorativa. Con estos resultados podemos concluir que los materiales empleados en la primera etapa del luneto y del Salón 1 son diferentes. En el caso del luneto se denota la presencia de pigmentos de alto costo, como el cinabrio, el oropimiente y el negro de hueso, mientras que la paleta cromática del Salón 1, tanto en la primera como en la segunda etapa pictórica, es muy básica y probablemente el empleo de colorantes hizo que la aplicación de las capas pictóricas fuera más compleja, generando deterioros característicos de esta aplicación, como la formación de craqueladuras. Por esta razón, inferimos que la decoración de las áreas analizadas se realizó en diferentes momentos con diferentes intenciones. Finalmente, el equipo de trabajo quiere agradecer al ingeniero Mario Monroy por el apoyo en los análisis de microscopía electrónica de barrido, así como a cada uno de los proyectos y asociaciones que hicieron posible este trabajo y en particular, pues les agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Está impresionante el trabajo de investigación, los avances que nos presentas. Obviamente hay felicitaciones en el chat.
pero primero quisiera dar la oportunidad a quienes están levantando la mano para que hagan sus preguntas. Le daría primero la palabra a Mari Carmen y después a Katia Perdigón. Y bueno, ya después vamos viendo si hay más manos levantadas o vamos leyendo el chat. Fernanda, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Realmente ha sido un acierto por parte de nuestro foro mensual el abrir las puertas a todos los restauradores de los centros SINA, y pues tenemos la oportunidad de ver trabajos tan consistentes como el que se ha estado haciendo ahí en Tehuantepec. Y también aprovecho para felicitarte por también toda la atención al problema de sismos que has tenido ahí en Oaxaca. Entonces, creo que los resultados que están obteniendo, pues es obviamente parte de lo que podemos hacer cuando los proyectos se toman de manera institucional, ¿no? Lamentablemente no todos los proyectos pueden tener estos tiempos de investigación, lo cual sería lo más conveniente. Sin embargo, pues qué bueno que en este caso se ha podido hacer gracias a tu intervención. Y bueno, pues también felicito a los compañeros de Códice, que bueno, pues es una oportunidad también para mostrar la capacidad que tiene este laboratorio. Muchas felicidades. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por el reconocimiento. Gracias, Mari Carmen. Adelante, Katia. Muy buen día, antes que nada. Muchas gracias por tu ponencia, Fernanda. Muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, a ti y a todo el equipo. Tengo una duda. Cuando hablas de las representaciones religiosas que están ahí en el convento, ¿a qué te refieres? ¿Estamos hablando de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, de la historia de los dominicos, o están narrando parte de los pasos de la Semana Santa, Viernes Santo? Hola, Katia, buenos días. Fíjate que tenemos representaciones variadas. Los dominicos en este convento, digamos que sí tienen bastantes representaciones de pintura mural que aluden a todos los santos de la orden dominica, más que nada en la parte del profundis, pero en la parte de ambulatorio, del claustro bajo, hay representaciones en una primera etapa pictórica de algunos santos y otras escenas del Antiguo Testamento. Precisamente hay una escena del Dios Padre, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero también tenemos otro tipo de escenas sobrepuestas que son la segunda etapa pictórica que nosotros le estamos llamando, que vuelven a pintar santos representativos de la orden sobre esas mismas escenas. En la parte del cubo de las escaleras, en una primera etapa pictórica también tenemos el escudo de la orden de los dominicos, algunos santos, tenemos unos fragmentos que asumimos que se debe de tratar de la Virgen del Rosario. La verdad es que está tan perdido en esa zona por los deterioros que no podemos identificar plenamente, y sobre ellas otra vez volvemos a tener como motivos florales y todo. La iconografía completa, digamos, todavía no se ha podido analizar porque todavía estamos en el proceso de investigación, pero sí queremos en un momento dado, cuando se termine este proyecto, entender exactamente cuáles eran como las intenciones, ¿no? En cada momento de cada decoración pictórica que tuvo el convento. Gracias, Katia y Fernanda. Luisa, adelante. Hola, Fernanda. Y bueno, al equipo de Códice, está increíble su trabajo. Y bueno, quería preguntar si han pensado, bueno, de hecho lo escribí en el chat, pero mejor te lo pregunto directo. Si han pensado que ese azul pueda ser azul maya, y bueno, si para ello han pensado cómo detectar paligorskita o sepiolita con difracción de rayos X. Y bueno, esto lo pongo sobre la mesa porque en una investigación en la que estuve participando con la UNAM
hicimos un estudio extensivo como de pintura mural del 16 en el altiplano central, y aquí pues muchos de los azules que encontramos eran azul maya. Hola Luisa, fíjate que en realidad la difracción pues no nos arrojó mayores información como para relacionar algún tipo de arcilla. Cabe señalar que, bueno, como ya lo platicó un poco Mari Carmen, este es un proyecto de investigación que lo estamos prácticamente derivando o incluyendo dentro de un proyecto de intervención por daños del sismo. La verdad es que el objetivo principal del proyecto es atender los daños del sismo, pero cuando nos empezamos a encontrar estas diversas capas pictóricas, sí vimos la necesidad de tratar de entender un poco más y, bueno, de aprovechar también este momento para empezar a identificar. Justo estos resultados ahorita nos están dando pues más preguntas. Estoy igual que tú prácticamente, o sea, quiero ahorita preguntar más cosas todavía, en particular sobre las diferentes etapas pictóricas y sobre el uso de este añil. Definitivamente en el Istmo de Tehuantepec es una región que desde el siglo XVI fue de producción de añil y hasta la fecha se sigue produciendo añil en esa región, mucho menos, ¿no? Pero fue una región muy rica por la producción de añil. Entonces, queremos saber exactamente cómo está aplicado el añil. El añil en realidad parece que se aplicó como colorante, o sea, no como azul maya, no lo vimos realmente, o sea, la información que tenemos en este momento no podríamos asegurar que está asociado a una arcilla. Y más bien el añil aquí sí está asociado al yeso. Entonces, sí quisiéramos saber mucho más sobre esta aplicación de esta capa pictórica de añil, pero sí, por el momento no creemos que tengamos el añil como parte del azul maya, ¿no? Muchas gracias. Fernanda, te leo. Hay una serie allí de felicitaciones que van para ti, pero obviamente también para todo el equipo. Además de felicitarte, como lo dijeron Katia y Luisa, Gabriela Mora te felicita, la arquitecta Flor María Gutiérrez, Yolanda Santaella, Pablo Vidal felicita a los integrantes del proyecto de Tehuantepec. Y además de esas felicitaciones, Renata y Mitzi se suman a las felicitaciones. Renata dice que qué interesante el uso del añil y la investigación en general. Emmanuel te pregunta, bueno, además de agradecerte que estés compartiendo el trabajo, ¿cuál sería la zona 2 de base de preparación y por qué creen que allí utilizaron yeso en lugar de carbonato de calcio? Las bases de preparación las estamos, bueno, lo que pasa es que tenemos primero carbonato de calcio y luego muy claramente diferenciada una siguiente capa de yeso. Y esas capas de yeso las encontramos precisamente justo debajo de las capas pictóricas que caracterizamos en el Salón 1. Pero, bueno, creo que a lo mejor Armando ahí les puede platicar un poco más cómo fue que pudimos detectar esas capas exactamente, porque, bueno, Armando es parte del equipo. Sí. Armando, ¿quieres tomar la palabra? Sí. Sí. Hola a todos, buenos días. Sí, esta base de preparación 2, bueno, todo la identificamos vía espectroscopía Raman. Y nosotros creemos que esta base de preparación de yeso está asociada justamente a los momentos pictóricos. Nosotros detectamos en todas las capas pictóricas, a excepción solo del negro, una base de preparación de yeso. El negro sí es el único que no está asociado a yeso, pero en todas las demás, rojos, verdes, azules, hay una capa de preparación previa de yeso.
eso nos, bueno, al analizar estas 6 bases de preparación y encontrar una intermedia, pues nos sigue dando información de que esa base de preparación de yeso que encontramos intermedia debería necesariamente obedecer a un momento pictórico. Y eso lo confirmamos ya después con las muestras. Entonces, esa sería la razón por la cual encontramos un yeso intermedio en todas estas bases de preparación. Gracias. Gracias, Armando. En ese sentido, Yolanda también preguntaba qué temporalidad tiene la pintura mural. Pues nuestra primer capa pictórica la estamos asociando al momento, a la primer decoración del inmueble, porque justo está sobre el primer aplanado, ¿no? De acuerdo a las fuentes que hemos consultado sobre la construcción del edificio, el edificio se estuvo terminando, al parecer, de construir a principios del siglo XVII. Entonces, consideramos que la pintura mural obedece a haber dado quizás su primer capa pictórica a finales del XVI, principios del XVII. Posterior a ello, pues tenemos esta siguiente capa pictórica que no sabemos exactamente la temporalidad, pero sí es inmediata con esta aplicación de bases de preparación intermedias, como lo que menciona Armando, que son de yeso, y después está esta segunda etapa pictórica. Podríamos a lo mejor datarla quizá del siglo XVII, finales del XVII o principios del XVIII. No sé si haya, bueno, veo más felicitaciones de Adriana, porque están solicitando que se vuelva a ver la transmisión. Digo, siempre y cuando quienes presentan nos autoricen, las estamos compartiendo en el canal de YouTube. Norma Peña te felicita y a nuestros colegas del Laboratorio Códice, Yuki Hueda, Marcela Chacón. Yuki te pregunta, ¿los óxidos de hierro son hematita o magnetita? No, hasta este momento no hemos podido llegar a esa caracterización. Lo más probable es que sean tierras, entonces, pero no sabemos específicamente el mineral, ¿no? La hematita suele ser más roja, entonces no creo que sea hematita, pero no lo puedo asegurar. Bien. Bueno, pues siguen sumándose las felicitaciones, Fernanda. Creo que ya no hay más preguntas. Pues sí quisiéramos felicitarlos enormemente. Está Emanuel haciendo otra pregunta. Dice, muchas gracias por la respuesta. Según entiendo, el yeso intermedio se encontró en el Salón 1, que es la pintura que tenía capas más gruesas de colorantes orgánicos. En la zona con el personaje con pigmentos minerales más costosos, ¿también tenía la capa de yeso intermedio? No, en el luneto no hicimos estratigrafía ni hicimos ese tipo de mediciones porque es una capa recién liberada y solo medimos in situ. Entonces no sabría decirte qué hay debajo. Talia, soy Mari Carmen. Nada más, no sé si Perla o Daniel quieran comentar algo, que también han sido parte del equipo. O ya nos quedamos con los comentarios de Fernanda y Armando. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, más bien mis compañeros han pues complementado muy bien a las preguntas que se están haciendo y pues hasta el momento no hay más que sumarse. Muchísimas gracias por su atención. Felicidades, Perla. Sí, Mari Carmen, muchas gracias a todos por la atención. Y como pueden ver, pues es un gran trabajo que entre todos pues, hemos venido construyendo y que nos ha dejado pues mucho aprendizaje respecto a un estudio de la pintura mural, ¿no? Y solo para ponerles como que esto es apenas un primer avance, que sí nos gustaría poder seguir
investigando, como dice Fernanda, el entendimiento de toda la técnica pictórica que lleva este convento y poder dilucidar más, y todas las preguntas que tiene Fernanda para nosotros sería importantísimo, ¿no? Claro. Muchas gracias. Sí, también a los ha dos. sido un gran reto de investigación, porque, bueno, hemos encontrado yeso, ¿no? Y es algo como, pues, un poco nuevo para nosotros. Yeso sobre índigo. Muchas gracias, Perla. Pues felicitaciones a los 4, creo que es un trabajo que da luz sobre el tema de la técnica de manufactura. Y bueno, esa es una arista de un proyecto que es muy complejo, ¿no? Que evidentemente todo el asunto de la atención a los daños del inmueble es un tema también que merece otro espacio. Creo que también, Fernanda, ojalá en algún momento podamos retomar con ustedes toda la complejidad que va a implicar también la intervención de la pintura mural, ¿no? Que debe de ser también un espacio para discutir en cuanto a técnicas, criterios. No sé, creo que es un proyecto muy interesante. De hecho, David Torres desarrolló el año pasado un trabajo allí con la comunidad. Es una comunidad también muy activa, el Centro Cultural que estaba allí. Entonces creo que tiene muchos aspectos muy interesantes que discutirse sobre el convento. Muchísimas gracias a Fernanda, a Daniel, a Armando y a Perla por su presentación. Y ahora le cedería la palabra a nuestros, bueno, Armando se va a quedar en realidad, que va a presentar con Hilda Salgado el proyecto de colección de obra moderna y contemporánea del Museo Nacional de Antropología. El subtítulo de la presentación es Investigación más caracterización es igual a conservación. Voy a presentar a nuestros dos ponentes. Hilda Elena Salgado Manzanares es egresada de la licenciatura en Restauración por la ENCRIM, obtuvo la especialidad en Museografía por la misma escuela. Con 36 años de experiencia se ha desempeñado tanto en el ámbito institucional dentro del INA como en el privado, realizando trabajos en restauración de bienes arqueológicos, etnográficos, artísticos e históricos. Ha tomado cursos en diversos temas de restauración, textiles, atención a estructuras debilitadas, evaluación de obra y cursos en arte moderno y contemporáneo. Del 97 al 98 participó en el diagnóstico de la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2012 es encargada de la colección de obra moderna y contemporánea del Museo Nacional de Antropología y ha promovido y asesorado algunos trabajos de conservación del propio inmueble del museo. Dentro de sus funciones, ha realizado comisiones al extranjero como responsable de obra y montaje en el Museo La Caixa de Barcelona, España, y la Tate Gallery de Liverpool, Inglaterra. Es además cofundadora de un taller particular especializado en obra moderna y contemporánea. Armando Arciniega Corona es el responsable del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales Códice de la Coordinación de Conservación, químico y maestro en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Desde el 2013 ha participado en proyectos de conservación de pintura mural, caballetes, escultura policromada y otros materiales, principalmente abocado a la caracterización de materiales culturales y de conservación y en el desarrollo de metodologías de aplicación, evaluación y monitoreo de tratamientos de conservación. Tuvimos la fortuna que en el 2015 se incorporara al laboratorio de biodeterioro, al laboratorio de códice. También estuvo trabajando en el Cencropam y es responsable del laboratorio códice desde el 2017. Creo que ahí me hice bolas con unas fechas, Armando, perdón. Lo importante es que has estado colaborando con nosotros en la coordinación de conservación en el laboratorio. Hilda y Armando, muchas gracias por su presentación. Adelante.
Hola, buenos días, ¿me oyen? ¿Todo bien? Todo bien, Gilda. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy con esta ponencia. La vamos, como ya dijo Talía, la presentamos Armando y yo, pero también colaboraron con estos trabajos Daniel Meléndez y Perla Telles. Yo estoy muy agradecida de que me hayan abierto este espacio para darles a conocer aquello que hemos estado trabajando Armando y yo ya hace varios años. Empezaremos por mencionarles que el estudio de la colección de arte moderno y contemporáneo dio lugar al proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea del Museo Nacional de Antropología, y les hablaremos de los antecedentes y objetivos que persigue el proyecto y de cómo se inició la colaboración con laboratorios dentro y fuera del INAH para la caracterización de sus materiales. Específicamente del apoyo que nos ha brindado el laboratorio Códice de esta coordinación, haciendo un recuento de las obras en las cuales nos ha apoyado en la caracterización, y mencionaremos brevemente los trabajos proyectados para el 2021. Como contexto de la colección mencionaré los acervos que custodia el Museo Nacional de Antropología. Cuenta con el acervo arqueológico, etnográfico, el archivo histórico, el propio inmueble y la colección de obra moderna y contemporánea. Esta última colección se encuentra distribuida prácticamente en todo el predio del museo. Se compone de obras de diversos formatos y técnicas, como son pintura mural, pintura de caballete, escultura, dioramas, réplicas y bienes muebles asociados al edificio, como pueden ver en estas ilustraciones. Como antecedentes de este proyecto tenemos que en julio del 2010 el museo obtiene la Declaratoria de Patrimonio Artístico de la Nación, misma que fue promovida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien fue su diseñador. Y él concibe este espacio como un recinto acompañado de una serie de obras cuya finalidad es la de embellecer el inmueble por un lado, pero también por otro, hacer más accesible el discurso museográfico en salas. Antes de constituirse el proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea, hubo actividades entre el 2010 y el 2013 que atendieron a la colección con acciones de registro, conservación y limpieza de los mármoles del patio central. En la imagen podemos ver, por ejemplo, a algunas restauradoras que han trabajado conmigo realizando el registro por microscopía portátil de las capas pictóricas de una obra. Y a la derecha tenemos el trabajo de la réplica del códice Boturini o tira de la peregrinación, y como pueden ver aquí vemos que la limpieza va prácticamente a la mitad. Este trabajo lo realizó el maestro Roberto Ramírez. Así como esos trabajos también se realizaron otras intervenciones como el mural Dualidad de Rufino Tamayo que vemos aquí, y con la ayuda de las prácticas intersemestrales de alumnas de la licenciatura de restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM, se intervino el mural Paisaje Abstracto de Rafael Coronel con la ayuda en la supervisión de la maestra Lisette Mata Delgado. ¡Ah, ya me salí! ¿Qué hice? ¡Ah! Yo sigo viendo tu presentación, Gilda. ¿Sí la ven? Sí. La seguimos viendo. Yo no la veo. Sí, ya. Ok, ya, perdón. Como dato curioso, les comento que en el 2010, que el museo recibe la declaratoria, nos piden que hagamos un somero estudio de los bienes asociados al edificio, y en esto la doctora Laura Filloy me ayudó a realizar un rápido recuento de las obras de gran formato que se encuentran exhibidas en sala, y en ese momento contabilizamos 65 piezas. A la fecha se han registrado 144 obras y están pendientes algunas otras ubicadas al interior del inmueble,
pero que se encuentran en espacios de otras instituciones con las que se comparte el edificio, en bodegas o en oficinas. Y se tiene a la fecha un avance aproximadamente del 85% de esta obra por estas otras obras que están en otros espacios que no son salas, y ya tenemos un 99% de avance en el registro de estas obras en salas. Lo que pasa ahí es que prácticamente ya lo terminamos, pero hay puntos que hay que afinar, porque por el lugar en el que se ubican no hemos podido acceder a ellos para tomar fotos de registro de detalle o dimensión. La colección de obra moderna y contemporánea ha realizado, como les dije, labores de registro y conservación de este acervo. Y es a partir de la declaratoria que se inicia una mayor atención a esta colección en cuanto a investigación, conservación y difusión de cada pieza que se ha intervenido en la colección. Aquí les muestro nada más dos de los productos resultantes de este registro. Al lado derecho tenemos la ficha de registro, donde se pone una foto de identificación, la ubicación dentro del edificio, los datos generales, quién elabora el levantamiento, la fecha de elaboración, el diagnóstico de deterioros, la ubicación de los deterioros y qué tan avanzados son en cuanto a superficie o gravedad. Y esto nos permite establecer la prioridad que debe dársele en cuanto a atención. Y otro de los productos de este registro es este esquema de deterioros del estado de conservación, en donde usamos fotos en grises para ubicar aquellos deterioros bajo esta nomenclatura. A partir de este registro nace el proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea del Museo Nacional de Antropología, del cual soy titular. En el 2014, con el apoyo del actual director del museo, el doctor Antonio Saborit, y el financiamiento del patronato del Museo AC, se formaliza el proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea y se inicia el registro sistemático de toda la obra artística del museo, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Este mismo año se interviene la obra Cráter B de Vicente Rojo, con la participación del Laboratorio Taller de Conservación de Obra Moderna y Contemporánea del ENCRIM, cuyo titular es Lisset Mata Delgado. Aquí vemos, por ejemplo, la obra que se intervino en este año. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto de conservación? Pues es proponer y ejecutar acciones para la conservación de este acervo de obra moderna y contemporánea, a través de acciones de registro, diagnóstico, investigación, caracterización, restauración y conservación preventiva. Gracias a los resultados obtenidos, el proyecto ha trabajado ininterrumpidamente a lo largo de 6 años, este es nuestro 7º año, con el apoyo de las instituciones mencionadas. La conservación es en sí misma un reto. Debido a esto, nos apegamos a lineamientos y criterios que buscan respetar la obra y mantener sus valores. Se busca el conocimiento de la composición material para procurar la estabilidad de las obras y entender los cambios que sufren los materiales para preservar su integridad. Con los atributos formales y simbolismo que contienen, se pretende promover su legibilidad y significado sin afectar la materia legítima de las obras. Una herramienta que usamos para entender un poco mejor estas piezas es la entrevista que realizamos a artistas, parientes o colaboradores. En la imagen podemos ver a 2 artistas, Rina Lazo y Arturo García Bustos, que fueron entrevistados, una en el jardín de la Sala Maya, donde está la obra de Rina, las réplicas de Bonampak, y en la sala de Oaxaca, la Sala de Culturas de Oaxaca de la zona etnográfica del museo. Estamos aquí con el maestro Arturo García Bustos y a nuestro equipo de aquel entonces cuando se hizo esta entrevista.
En cuanto a procesos de restauración, es esencial la compatibilidad, retratabilidad y reversibilidad de los materiales empleados durante las restauraciones para preservar la materia de manufactura, y de allí la importancia de la identificación de los materiales constitutivos. Por otra parte, está en marcha un programa de conservación preventiva semanal para evitar nuevos o mayores deterioros. Y finalmente, se busca la difusión tanto del acervo, las investigaciones y resultados de las intervenciones entre los conservadores, científicos y público en general. La colección es una obra diversa y compleja que nos lleva a realizar tanto una investigación documental como material. Dentro de la investigación documental, podemos decir que este acervo fue concebido para hacer, como ya lo había dicho, más accesible el discurso museográfico en salas, con la participación de destacados artistas mexicanos, cuyo objetivo fue ampliar el concepto curatorial por medio de obras plásticas con valor didáctico y estético. Y por otra parte, otras fueron realizadas para que embellecieran algunos otros espacios. Esta producción artística se desarrolló en la década de los años 60 y tiene la característica de ser eminentemente innovadora y experimental, tanto en formatos, soportes y materiales pictóricos. A pesar de tener documentada la compra de materiales y contratos de los artistas en el Archivo Histórico del Museo Nacional, no existe claridad sobre qué tipo de materiales empleaba cada uno, ya que las obras se hacían en volumen y obedecían a las necesidades de artistas, museógrafos y arquitectos. En cuanto a la investigación material, al realizar la investigación documental y la investigación básica de laboratorio en el museo, se hizo evidente que no son suficientes los resultados obtenidos en la mayoría de los casos para conocer la materialidad de las obras, por lo que la caracterización de los materiales se hace necesaria, así como la búsqueda de soluciones para los deterioros que presentan. En la imagen podemos ver algunas fotos que se tomaron cuando se inauguró el museo, unos meses después de que se inauguró el museo, en donde vemos a algunos de los artistas que nos dejaron gran obra en el museo. Está Luis Covarrubias, Carlos Mérida, Rufino Tamayo y Matías Geritz. Esta colaboración académica es entonces cuando se busca, a través de convenios interinstitucionales, como fue el caso del Paraguas, donde se convocó a diferentes especialistas para la conformación de un comité interdisciplinario donde se discutiera la propuesta de intervención. En la imagen podemos ver a este comité reunido en la discusión de la propuesta de intervención, y arriba sobre el plafón del Paraguas para ver la situación del bien. Tenemos entonces que gracias a estos convenios llegamos también a la participación interdisciplinaria con los laboratorios dentro y fuera del INAH. Entre las instituciones que han colaborado con el PECOMC, con el proyecto, podemos mencionar al Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANCIC, del Instituto de Física, dirigido por el doctor José Luis Rubalcaba, de la UNAM, para hacer estudios no invasivos. También la Universidad Politécnica del Valle de México, la UPVM, está interesada en desarrollar dispositivos de monitoreo ambiental. Y aquí en la imagen vemos a José Luis Rubalcaba y a su equipo realizando algunas lecturas con diferentes técnicas no invasivas, y aquí a los alumnos de la universidad revisando su dispositivo de monitoreo ambiental. Por supuesto, y de manera importante, hemos contado con el apoyo del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales, Laboratorio Códice, a cargo de Armando Arciniega, y el Laboratorio de Documentación y Análisis Tridimensional, Laboratorio 3D, ambos de esta coordinación, así como los laboratorios de Biología y de Química de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM. Aquí vemos a Armando haciendo algunas mediciones de la capa de protección al relieve escultórico del Paraguas, y acá Armando
tomando una escama de la unión de lienzos de esta obra para la elaboración de análisis. En el 2015 se inicia la colaboración con el Laboratorio Códice y el Museo Nacional de Antropología para conocer la materialidad del plafón y el relieve escultórico Imagen de México de la Fuente del Paraguas. Se determinó que el plafón tiene una aleación de aluminio-titanio, el cual le confiere resistencia mecánica, y el relieve está compuesto por placas de latón adosadas al pilar de concreto. Estos estudios se hicieron por FRX. Esta primera colaboración derivó en el proyecto de evaluación de recubrimientos de protección para metales, en colaboración con el Laboratorio de Registro y Análisis Tridimensional de esta coordinación. Se evaluaron diferentes recubrimientos y su desempeño posterior a un proceso de envejecimiento acelerado e in situ. Esta investigación permitió generar los lineamientos y procesos de intervención del proyecto de mantenimiento del relieve. A raíz de esta productiva colaboración, se decidió abrir la caracterización de materiales a la colección de obra moderna y contemporánea, por lo que en 2017 se donó un lote de muestras de referencia de materiales de conservación usados en el Laboratorio de Conservación del Museo para acrecentar la base de datos del Laboratorio Códice. Aquí, como pueden ver, está el relieve y los estudios que se realizaron para la identificación de la aleación. En las obras que vamos a presentar, se caracterizaron los materiales para que esta información se usara en la toma de decisiones para los procesos y materiales adecuados de intervención. En el caso de Ronda en el Tiempo de Fanny Rabel, se analizó un fragmento de textura. Se determinó que se compone de una sucesión de capas de pintura, y en la estratigrafía se observa la separación de ellas. Aquí lo podemos ver, pero sin interfaces, por lo que deben ser capas del mismo material. Esta hipótesis se confirmó con FTIR, y la muestra se cortó y se midió en 4 secciones diferentes, obteniendo el mismo resultado, y se identificó paraloid B72 en la mezcla de color. Esta capa pictórica lo que tiene es que tenía mucho brillo y aparentaba que era una capa pictórica de óleo, pero fue más bien este componente de paraloid el que le daba este brillo. En Educación del Niño en la época mexica de Regina Raúl, era importante caracterizar la capa pictórica por presentar problemas de escamas. Basados en las pruebas de solubilidad y su apariencia, se infería que se podría tratar de un gouache o un acrílico, porque la capa pictórica es muy delgada y con poco brillo, y las muestras siempre venían acompañadas de barniz damar y de cola del sellado. Finalmente se determinó que la técnica pictórica empleada es óleo y la base de preparación contiene yeso. Y según la investigación documental, estos dos materiales no son compatibles, y de ahí que se formen las escamas. En el caso de la obra Paso de Bering de Iker Larrauri, era necesario también entender la capa pictórica para proponer el tratamiento de limpieza adecuado, ya que en los ensayos se observó que algunos colores eran muy solubles, a pesar de tener textura, eran muy solubles. Se determinó que lo que aplicó Larrauri en su base de preparación era yeso, y la capa pictórica es una mezcla de acrílico y gouache. Se identificaron el acrílico y el yeso, pero en cuanto al gouache, se supo que lo había empleado por una entrevista que dio durante un homenaje que se le hizo en el museo una vez realizada la intervención. Finalmente, les presentamos la pieza La cultura como obra de todas las razas del mundo, de Jorge González Camarena. De esta pieza se tomó una muestra del soporte desportillado de la parte baja, y se observó que la capa pictórica es muy delgada. Se determinó que el soporte está fabricado con fibra de vidrio,
con una resina poliéster. Esta obra aún no se interviene porque, porque se requiere entender también la capa pictórica y esos estudios todavía no se realizan. Sin embargo, toda la información que ha proporcionado el laboratorio Códice hasta la fecha nos ayuda a tener elementos de juicio para decidir con mayor certeza sobre los procesos y materiales a utilizar en la conservación de esta y otras piezas. En el 2021, el proyecto de conservación de obra moderna y contemporánea seguirá trabajando en la conservación de este acervo y se tienen programadas las obras Vista de Tenochtitlan, en el Lago de México, de Luis Covarrubias, Expresión de la técnica de los huicholes, de Matías Geritz, y el vitral y la obra vitral de Carlos Mérida. Para tener una base sólida en el conocimiento de la materialidad de estas obras, la colaboración del Laboratorio Códice será fundamental, ya que cada técnica de manufactura de estas piezas es única. Nada más por comentarles, esta obra está realizada en acrílico, pero ya hicimos algunas pruebas de reintegración cromática y los resultados no han sido los mejores, entonces creemos que es necesario hacer algún análisis porque esta obra en especial ha tenido ya intervenciones anteriores. Entonces creemos que es probable que estos otros materiales que desconocemos cuáles sean, pueden ser los que nos estén dando esta dificultad en la reintegración cromática. Esta obra de Carlos Mérida, vitral, está realizada en láminas de placas de aluminio texturizadas con calor y tiene estas molduras de madera que también presentan un acabado de textura negro. Y la obra de Matías Geritz está realizada en paneles con cuerdas y cordones de algodón y están unidos al soporte por adhesivos y clavos. Como conclusiones de esta presentación, queremos destacar que la colección de obra moderna y contemporánea es una colección representativa del arte de México de los años 60 y por ello es una fuente importante de información para la historia del arte en México. Las obras son parte del concepto original del museo, por ello su conservación es importante y mantenerlas en su lugar original para no sacarlas de su contexto. Como se mencionó anteriormente, se identificaron materiales modernos como el acrílico y el paraloid, y el universo que representa la colección es vasto y en este momento no se conocen plenamente las obras. Por ello, la caracterización es necesaria para tomar las decisiones fundamentadas, conscientes y efectivas. Pues no me queda más que agradecer a todas las personas que han hecho posible este trabajo, tanto en la coordinación como en el museo, y sobre todo gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Fernanda. Ahorita voy a empezar los comentarios, el chat. Yo tengo allí una mano levantada, Mari Carmen. Gracias, Thalía. Bueno, la verdad me da la oportunidad, Thalía, de participar primero, pero bueno, sí me parece importante que lo pueda hacer porque pues quiero felicitar especialmente, Gilda, tu trabajo. De hecho, tuvimos la oportunidad en aquel 1999, principios del 2000, de participar juntos por primera vez ahí en el Museo de Antropología cuando fue esta reestructuración y de ahí te quedaste. Lo cual creo que ha sido una ganancia absoluta para el museo, dada a veces las situaciones pues difíciles, incluso de contratación, y creo que te quedaste para hacer un trabajo excelente. Digo, pues obviamente quienes conocemos el Museo de Antropología, pues siempre vamos a las salas a ver todo lo que tiene que ver con su acervo prehispánico, ¿no? Pero se había dejado de lado esta parte que se ha rescatado gracias al programa que tú llevas. Y felicito la capacidad que tienes para gestionar, Gilda, porque al final del día, con esos pocos recursos, has podido
interactuar con varias dependencias, pues que obviamente por lo interesante del asunto y pues con la intención de colaborar han estado ahí presentes. Muchas felicidades, Hilda. Gracias, Mari Carmen, gracias. Gracias a ustedes porque me ayudan a entender esta obra que a veces sí es muy complicada. Hilda, hay muchas felicitaciones en el chat. Las voy a comentar rápidamente. Marcela Chacón dice que espera la publicación en YouTube. Felicidades. Gabriela Mora, muchas felicidades, Hilda, por trabajo. Dalia Meissner te felicita por el trabajo y les comenta al equipo que va. Por allí también Melissa Orozco felicita el proyecto, al trabajo que han estado realizando, que lo reconoce como un trabajo muy importante. Se suman a las felicitaciones Sabrina, Ana José, agradece que estén compartiendo este trabajo. Y tengo dos preguntas. La primera de Yolanda Santa, además de felicitarte, te pregunta si ya se hizo la conservación del primer mural que nos presentaste, el de Fanny Rabel, que entiendo que está en servicios educativos, porque comenta que ella a veces ha tenido talleres, ha impartido allí talleres y que considera que había mucho deterioro en el mural. Pues no, sí, el mural ya fue intervenido. En realidad, creo que quizás a lo que se refiere Yolanda es a que tiene mucha textura y esa textura lo que hace es que atrapa mucho polvo. Pero en realidad su estado de conservación es bastante bueno. Tenía también algunas manchas de pintura de alguna vez que pintaron el plafón y acumula polvo que viene del piso y que va subiendo. Pero en general la obra estaba en buen estado de conservación y les digo, lo que pasa es que por la gran textura que presenta, sí acumula polvo. Entonces, de ahí la importancia del programa de conservación que ya estamos llevando a cabo desde el año pasado. Realizábamos trabajos de registro y de intervención simultáneamente, pero desde el año pasado estamos haciendo también ya esta otra parte durante los lunes hacer un trabajo de conservación preventiva, haciendo sobre todo limpieza superficial, que nos permite también ver si hay nuevos deterioros en las obras. Y esto nos ha permitido que se mantengan en buen estado de conservación. Muchas gracias y felicidades, Hilda. A ti, Yolanda. Gracias, Hilda. Se suman las felicitaciones Claudia Sánchez, Edgar Ulises Briceño, dice que es un gran trabajo y de importancia por el reto que conlleva trabajar obras que tienen sustancias sintéticas. Titina, Cristina Noguera, felicitaciones a los dos por sus presentaciones. Y bueno, Emanuel Lara también comentaba pues que la problemática de conservación de las obras modernas y contemporáneas pues tiene muchísimos retos por resolver en cuestiones de conservación y que los felicita por profundizar en su estudio. No sé si alguien más tuviera por allí una pregunta. Yo mientras quisiera es sobre todo, bueno, además de felicitarlos, comentar que me parece que es un proyecto muy interesante. No se da uno cuenta del número de obras modernas que están en el museo. Como decía Mari Carmen, bueno, normalmente vamos al Museo de Antropología para ver las colecciones, ¿no? Las que son, las que están allí siempre y las temporales, ¿no? Pero evidentemente el Museo Nacional de Antropología es un mundo, pero además también el solo hecho de entrar a ese espacio, creo que, y por las características que tiene la arquitectura y los diferentes elementos que están
están allí en el museo, creo que es de una gran riqueza. La verdad, para mí ahora que tuvimos la posibilidad de hacer este recorrido virtual que propuso la fila, ¿no? En donde uno entra al vestíbulo y después está uno en este espacio que tiene, yo creo que lo puede uno vivir al hacer este recorrido, ¿no? Y ese espacio pues está al centro, ¿no? Con el paraguas, creo que es transmite además el tema del agua, ¿no? Creo que es algo muy importante de rescatar, y creo que el tema de del registro y de la identificación es un tema fundamental para poder tener un proyecto de conservación de la obra moderna. Entonces, pues muchas felicitaciones, Hilda, porque además es un esfuerzo muy, muy grande. No sé si haya por allí otra pregunta. Gracias, Talia. Pero fíjate, aprovecho ahorita que todavía no me hacen una pregunta. Es súper importante el patio central del museo, es el punto neurálgico de ese edificio, donde se reúne todo el que va a visitar el lugar, donde puede descansar después de un recorrido arduo por las salas, donde se puede tener contacto nuevamente con la naturaleza, y creo que es parte del concepto de Ramírez Vázquez. Él, antes de realizar este proyecto, durante 2 años su equipo y él estuvieron viajando por los mejores museos del mundo y tomaron notas de qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba de estos museos para no repetirlo. Y algo que él menciona en su libro es que a él lo que no le gustaba era que para ir a ver una obra específica que él quería conocer, tenía que recorrer grandes pasillos y grandes salas para poder llegar a esa pieza específica. Y entonces su concepto fue abrir, o sea, tener este espacio del patio para que la gente pudiera acceder directamente a la sala que quisiera ir sin tener que atravesar 10 salas. Y otra parte importante otro concepto importante para él era que pudieras entrar y salir de las salas a un espacio abierto para que se te relajara la mente, el ojo, el oído, que todo pudieras descansar un poco de toda esta información que se da muchas veces en las salas, para que te relajaras y pudieras continuar tu recorrido. Esa es una parte del concepto de él que me parece muy importante y que poca gente lo razona. Exacto. Simple y sencillamente llegan al espacio del patio central y se refrescan, sin saber por qué, pero así es como fue concebido ese espacio. Muchas gracias, Hilda. Creo que este comentario que nos hiciste viene a redondear el valor que tienen, ¿no? Las obras que no, o sea, por un lado podemos hablar de la historia, de la técnica de manufactura, pero hay una cuestión que tiene que ver con la vivencia, ¿no? Y eso es en parte lo que le da sentido al patrimonio, ¿no? Y ayer platicamos en el coloquio que pues todos estos espacios públicos, o sea, la añoranza que también existe, que empieza a existir por poder regresar a estos espacios en donde uno vive, ¿no? Y el patrimonio es parte de esa sensación, ¿no? Y de esa apropiación de los espacios. Entonces, pues muchas gracias, Hilda. Si no hay ninguna otra pregunta. Talia, nada más comentar otra vez, felicitar al equipo de Códice, que bueno, estuvo, y también de 3D, que estuvo participando con Hilda, Gaby Mora. Agradecemos mucho que se den estas participaciones y que la coordinación pueda apoyar distintos proyectos. Gracias. Sí, gracias. Yo quiero agradecerles porque realmente no pude mencionar a toda esta gente que ha participado conmigo, pero han sido muchas personas. Porque como bien lo dije, han sido tanto laboratorios dentro y fuera del INAH, personas involucradas, alumnos de servicio social, voluntarios, historiadores del arte. He tenido cualquier cantidad de personas que se han acercado apoyando el proyecto y a todos debo agradecerles. ¿Hace cuánto? Pues desde el 2010 empezamos a trabajar bienes muebles asociados al inmueble, y después fue que se empezó a dar el registro de la colección.
pero digamos que yo llevo ya 10 años de trabajar con cualquier cantidad de grupos de personas, de alumnos y de gente que se ha acercado con el único interés de colaborar con el proyecto. Así que sí, yo debo agradecer a mucha gente. Gracias, Hilda. Aquí hay un comentario bien interesante que nos hace Mitzi Bania, además de felicitar a Hilda y Armando y agradecerles por compartir el resumen de la experiencia, les comenta que sería increíble que haya, cuando sea posible, un recorrido por el Museo de Antropología, pero con las obras modernas y contemporáneas y su conservación. Te pregunta si lo han considerado en el museo. Gracias, Mitzi. Saludos. Fíjate que de hecho creo que esa fue parte del convencimiento que logré con el director Saborit. Yo le decía que yo conozco gente que no le gusta lo arqueológico y que no le gusta lo etnográfico, pero que ama la escultura, que ama la arquitectura y que ama la pintura. Y dado que el inmueble cuenta con todo ello, yo le decía que sería interesante que se pudiera ofertar un recorrido sobre este otro acervo, porque como te mencioné, todo el concepto detrás de este edificio es muy interesante. Y además, pues todas estas obras asociadas a este discurso museográfico, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale la pena armar un discurso así. Y creo que cuando yo le propuse esta idea al doctor de que tratáramos de atender este acervo para hacer una nueva propuesta de recorrido, no le pareció mal, no se ha armado, pero creo que podemos ya empezar a pensar en hacerlo. La otra parte que se está pensando es hacer un catálogo razonado con todas estas intervenciones. Sin embargo, pues eso sí nos va a tomar mucho más tiempo porque el acervo sigue creciendo, por más que yo quisiera acabar, siguen apareciendo nuevas obras. Pero a lo mejor el recorrido es más fácil sobre las obras que están en exhibición ya, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo retomaremos próximamente. Ahora que no podemos trabajar mucho obra, podemos trabajar en ello. Muchas gracias, Hilda. Te felicita también Gabriela Peláez. Y bueno, pues vamos a cerrar la exposición y el foro. Agradecerles muchísimo a Hilda y a Fernanda por las exposiciones y por supuesto al equipo de Códice. Sí quisiera hacer un reconocimiento muy grande. Estos proyectos, evidentemente, además de una cuestión de gestión, ¿no? Implican este trabajo que es coordinado para el caso de nuestra materia, pues del área de conservación, pero con los investigadores que nos apoyan a hacer la caracterización de materiales, ¿no? A identificar por dónde hacemos las muestras. Este trabajo es importantísimo y pues agradecemos todo el trabajo y la disposición del equipo Códice, que no solamente trabaja con los proyectos que se están ejecutando en la coordinación, sino en diferentes proyectos que tenemos los restauradores en todo el país. Muchas gracias por ese trabajo y también pues por tener el gusanito de compartirlo con todos nosotros. Se los agradecemos muchísimo, Armando, Perla, por allí Daniel y a todo el equipo que está siempre ahí trabajando. No sé si quisieran agregar algo ustedes y para que ya nos despidamos. No, nada más agradecer pues también a toda la apertura que hemos tenido y a la confianza que nos han brindado nuestros compañeros restauradores, porque este trabajo en conjunto es lo que ha permitido o lo que le ha dado sinergia tanto al laboratorio como a las investigaciones, ¿no? Entonces, gracias por la confianza y pues seguiremos trabajando. Sí, yo también no me queda más que agradecerle a Armando, siempre ha tenido la mejor disposición para acompañarme en este camino y entender un poco mejor las obras y poder hacer un trabajo más atinado. Muchas gracias, Armando. A ti y a tu equipo.
y también al Laboratorio 3D, que no está aquí, pero muchas gracias también al equipo de 3D. Pues muchas gracias a todos. Fernanda, ¿querías agregar algo? Pues solamente sumarme al agradecimiento a todo el equipo Códice, a Armando, a Perla, a Daniel, también a Gaby Mora, ¿no? Pues todos ellos han sido realmente un gran equipo realmente para poder entender, porque muchas veces nosotros mismos técnicamente tenemos muchas dudas y también ellos nos van ayudando a canalizar estas dudas y a ir encontrando las preguntas adecuadas para poder responderlas, ¿no? Porque eso es algo también bastante complicado. Hacer las preguntas adecuadas para tener las respuestas que nos puedan apoyar realmente en nuestra labor de conservadores. Entonces, yo les agradezco mucho, les reconozco mucho y les agradezco mucho todo este trabajo en equipo que hemos hecho durante, pues, prácticamente un año. Muchas gracias. Pues, buen fin de semana a todos. Muchas gracias al equipo de cooperación académica que también hace viable que podamos aquí reunirnos y a todos ustedes por haber permanecido. Sí, un poquito más estos foros, pero creo que son un espacio fundamental para conocer el trabajo que estamos desarrollando. Un abrazo a todos y que tengan buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, igual. Bye. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.